iniciar con esa parte que sería la parte ya de mostrarles a ustedes qué es lo que vamos a desarrollar durante nuestra guía, ¿cierto? Aquí tenemos el cronograma de actividades, desarrollo de guía de aprendizaje y registro de planes de programa. Regálenme un segundo que por ahí llegó alguien. Pueden ir tomando ciertos apuntes si así lo desean para que sepan cómo es el nombre de la guía y todo eso. Entonces, esta guía que vamos a iniciar el día de hoy se llama Fundamento de los Derechos y Deberes de la Primera Infancia. La iniciamos hoy, 12 del mes 6 del 2021, y la finalizamos el día 3 del mes 7 del 2021. Esta es una materia que vamos a dar de manera virtual. Ya ustedes hay algunas que las están dando presenciales, en las que han ido allá, pero esta particularmente va a ser virtual. ¿Qué debemos desarrollar durante esta guía? Bueno, aquí está lo que vamos a desarrollar durante esta guía. Aquí hay que ponerle el número de la sesión en la que la vamos a realizar. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, que hoy 12 vamos a empezar con la presentación del tutor, la introducción y socialización de la guía de aprendizaje, metodología y evaluación y presentación del cronograma, que es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, entonces vamos a empezar con la presentación del tutor. Bueno, para las que no me conocen, que ya la mayoría me conocen, mi nombre es Karen Castrillón, las voy a acompañar en esta guía de aprendizaje, ya como les dije las clases anteriores. Yo soy licenciada en sociales, soy abogada, actualmente me encuentro cursando una maestría en geografía, ya hace como 11 años, soy docente, he trabajado con todos los niveles de la educación que existen prácticamente, con niños, con personas adultas, he trabajado en alfabetización, soy abogada litigante, tengo una oficina en la que llevo procesos con una compañera, y también doy clase acá en Sensa. En Sensa también doy algunas clases, algunas guías que comparto acá con ustedes. Ya les decía la vez pasada que a mí me encanta esto de la educación, me gusta mucho enseñar, es una forma de yo mantenerme activa, de estar como leyendo permanentemente, por eso me gusta la educación. Además de eso, pues, uno conoce muchas cosas y aprende de los estudiantes también muchísimas cosas. Por aquí llegó alguien, déjenme llamar. Además de la presentación del tutor, dice que la introducción y socialización de la guía de aprendizaje. Bueno, entonces aquí tenemos la guía de aprendizaje, ya la vamos a socializar, la metodología de evaluación y la presentación del cronograma, que es este que les estoy mostrando. Entonces ya ustedes conocen mi metodología. Yo en esta educación virtual, la verdad no me gusta hacer evaluaciones porque, tengo mis cosas con la evaluación, entonces prefiero, por eso la vez pasada les coloqué una exposición y esta vez creo que va a ser igual una exposición, pero con la diferencia que esta, ojalá todas las que estamos aquí, que la podamos realizar por acá, la vamos a realizar por acá. Ya esos casos excepcionales son aquellas que, profe, no tengo internet y no la puedo hacer por acá, pero del resto, todas las que la podamos hacer por acá, pues la vamos a hacer por acá, que esa va a ser la nota ya final, ¿cierto? ¿Por qué, hombre? Porque nosotras vamos a ser docentes y ya tenemos que ir perdiendo ese miedo, como hablar, igual aquí no nos están viendo. Además de eso, pues, el temor a qué, si nadie sabe más que yo ni nada. Ya hay que ir perdiendo esos miedos, ¿cierto? Hay que ir perdiendo esos miedos porque vamos a ser docentes y los docentes nos toca perder el miedo, nos toca porque siempre nos toca hablar en público, siempre nos toca. Al principio todos empezamos así, porque yo no les voy a decir que yo no, yo también, claro, hombre, cuando yo salí el primer día yo creo que me temblaban las piernas, el primer día que yo tomé la responsabilidad de un salón de clase, pero ya uno después va tomando seguridad, se va apropiando. ¿Y cómo empecé a perder el susto? Justamente en la universidad, cuando me tocaban hacer esas exposiciones, que me tocaba parar allá delante de todo el mundo, porque yo era muy tímida, o sea, antes de yo ser docente, yo era súper tímida, una persona demasiado tímida, y cuando empecé a pararme allá en la universidad, o sea, me temblaba todo, literalmente, pero
ya después empecé a coger la experiencia. O sea, eso no es a mí que no me voy a sentir ahí, no es que de pronto estoy en el lugar equivocado porque es que a mí me da miedo y todo eso. No, 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 no. Eso nos pasa a todos los seres humanos al principio, lo desconocido nos genera incertidumbre, nos genera miedo y entonces sentimos que, Dios mío, ¿será que yo sí voy a ser capaz? Claro que somos capaces. Y esos miedos hay que vencerlos. ¿Cómo se vencen los miedos? Precisamente enfrentándose al temor. Si yo quiero perderle el miedo a algo, tengo que enfrentarme a ese algo al que le temo para poder vencer. Listo, entonces ya saben, ya conocen mi metodología, les mando talleres, ustedes los realizan, yo se los evalúo. ¿Y cómo hago? Con todas esas notas que yo les tomo de todos los talleres, las sumo y de ahí saco la nota del conocimiento y la nota del seguimiento. Y la nota y ya de ahí, esa misma nota que yo sumo, todas las notas que les tomo, la cojo para el seguimiento y para el conocimiento. Y la del producto ya viene siendo la exposición que hacemos al final de toda la guía. Bueno, vamos a presentarles el cronograma. Aquí dice que presentación del cronograma. Bueno, este es el cronograma, entonces para hoy sería, acá dice, diagnóstico, desarrollo del taller diagnóstico de los saberes previos. Lectura del documento, el concepto de la infancia a lo largo de la historia. Aclaraciones de dudas e inquietudes por parte del docente. Desarrollo del taller aplicativo sobre la historia de la infancia, instrumento de conocimiento. Lectura, socialización del documento, el concepto de infancia a lo largo de la historia. Solución de inquietudes por parte del docente. Lectura del documento, ya esto sería para la sesión 2. Lectura del documento Políticas Públicas, Ley 1804 del 2016. Políticas de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Participación de conversatorio acerca del documento Políticas Ley 1804 del 2016, cómo aporta la política pública a la... Vamos a ponerle aquí. Bueno, creo que no me deja dar ahí. Bueno, o sea, ahí no se ve completo. Ya voy a abrir el otro documento. Lectura de documento, entidades protectoras de la primera infancia, la ONU, la UNICEF. Planeación y presentación de exposiciones sobre las entidades protectoras de la primera infancia, como la ONU, la UNICEF, el ICBF, Buen Comienzo. La docente tutora asignará de manera equitativa por capítulo para cada equipo del documento del Código de la Infancia y la Adolescencia. Elaboración de un mural con la idea central del mismo capítulo del Código de la Infancia y la Adolescencia. La docente tutora asignará de manera equitativa por capítulos para cada equipo el documento del Código de la Infancia y la Adolescencia. Lectura del código del documento, indicadores para la detección del maltrato infantil. Lectura de abuso sexual y rutas de atención para las víctimas. Aclaración de dudas e inquietudes. Elaboración y presentación de un mural o de un mapa mental sobre abuso y rutas de víctima para las víctimas. Y importancia del autocuidado y de la autoestima. Programa de desarrollo de la autoprotección de la infancia. Presentar una estrategia didáctica para la explicación a los niños de la autoestima y su importancia. Lectura del documento Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aclaración de dudas. Planear y presentar una charla dirigida a los padres de familia sobre cómo fortalecer el concepto de autoestima, explicación del producto final, trabajo escrito y exposición sobre la situación actual de la infancia a nivel mundial, presentación de trabajos escritos y exposiciones sobre la situación actual de la infancia a nivel mundial. Entonces, esto es lo que está planteado en esta guía para desarrollar, esto es lo que está planteado para hacer durante esta guía. Aquí en la parte final es donde yo coloco acá la representante del curso, por eso les estaba preguntando ahorita para yo poder mandar este documento, porque este documento se manda ya diligenciado, así como está a CENSA. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna tiene alguna pregunta hasta ahí?
Nadie. Ninguna duda. No, profe. Todo está claro, profe. Ah, bueno, listo. Si no hay dudas ni inquietudes, está perfecto. Entonces vamos a empezar con el primer tema que vamos a dar de los que aparecen ahí. ¿Qué es este que está acá? ¿Ven mi presentación ahí? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces voy a empezar con este tema, pero si ustedes tienen dudas, inquietudes, preguntas, me pueden interrumpir a mitad de la explicación o bueno, en el momento en que esté que tengan alguna duda. Hoy vamos a hablar sobre el primer tema, ya hablaba de un primer documento. Bueno, si bien es cierto que ahí tenemos muchísimos temas y muchas cosas, vamos a tratar de dar lo más relevante porque de todas maneras son 4 sábados y bueno, nosotros no damos todas las horas que daríamos allá en Sensa, pero vamos a tratar de abarcar los ejes más principales. No, de pronto no vamos a hacer todas las actividades que están ahí, pero sí vamos a tratar toda la temática que está allí y vamos a tratar pues de que nos quede muy claro. ¿Listo? Hoy vamos a empezar entonces con ese concepto de infancia a lo largo de la historia, que ahí decía pues que es el primer tema en el que ustedes deben aclarar sus dudas a través de la explicación que yo dé y hacer pues preguntas, ¿cierto? Bueno, empecemos. Infancia. La infancia es el primer periodo de la vida de las personas. Este periodo está comprendido entre el nacimiento y el principio de la adolescencia. Entonces ahí como vemos tenemos a 2 infantes. Este es el periodo de vida de pronto hasta más bonito de la persona, ¿cierto? En ese momento nosotros de pronto no tenemos aún concepción, pues la primera infancia como tal, ahí no tenemos concepción de problemas, ni de preocupaciones, ni nada. Es como una etapa de la vida muy bonita. Es ese periodo de la vida en el que pasamos súper bien. Ya este periodo está comprendido entre el nacimiento y hasta los 6 años, esa es la primera infancia, ya de ahí en adelante viene la infancia como tal, desde esos 6 años hasta el principio de la adolescencia. Vamos a mirar entonces cómo ha sido la evolución de este concepto, porque nosotros muchas veces estamos equivocados y creemos que la infancia todo el tiempo ha sido igual, y eso es un error. El término infancia ha tenido múltiples cambios, ha variado muchísimo a través del tiempo. Entonces, el concepto de infancia ha evolucionado muchísimo a lo largo de los siglos y vamos a ver cómo se ha tratado a los niños a través del tiempo. La educación de los niños atenienses era dada en la casa hasta los 7 años por las madres o las nodrizas, las cuales tenían muy poca educación, ya que las mujeres no tenían derecho a asistir a la escuela. Entonces, miren, anteriormente, entonces, ¿quiénes educaban a los niños hasta los 7 años? Las madres o las nodrizas. Pero estas madres y estas nodrizas tenían poca educación, ya que prácticamente eran analfabetas, porque las mujeres en el tiempo anterior no podían asistir a la escuela, no podían educarse, no estudiaban. Hay muy poco conocimiento de pocas mujeres que estudiaron, pero estudiaron por sí mismas, adquirieron conocimiento empírico, ellas mismas se preocuparon por aprender a leer, por aprender a escribir, pero en sus mismas casas, porque no estaba permitido ir al colegio. Estas mujeres eran las que se encargaban de educar a los niños hasta los 7 años. Hoy en día nosotros vemos que los niños prácticamente van al colegio, bueno, pues hay colegios que los aceptan hasta 1 año, que tienen maternal inicial, y los niños ya desde el primer año están aprendiendo cositas porque en el colegio les empiezan a enseñar, así sea desde otros métodos que nosotros de pronto, no, que no los ponen a escribir o no los ponen a leer, no, pero sí les enseñan cosas que no tienen ellos ni siquiera que escribir ni leer, sino que, por ejemplo, el rayado de un papel, de pronto coger una plastilina y amasarla. Con eso van desarrollando los niños su motricidad fina, su motricidad gruesa, ¿cierto? Van ellos aprendiendo cosas necesarias para la vida y muy necesarias. El niño que tiene un buen preescolar es un niño que va a tener muy bien definidas sus competencias. Es un niño que se va a desarrollar muy bien durante todo su proceso académico. Entonces, hoy en día, miren que los niños empiezan a aprender desde
antes del año. Hay muchos que ya en la casa los papitos desde el vientre le están poniendo musiquita, le están poniendo sonidos y todas esas cosas van influenciando en ese niño. Anteriormente no era así. Miren que los niños eran educados por esas mamás que de pronto no tenían mucho conocimiento para enseñarles a ellos. Hoy en día la mayoría de las mamás son educadas, han ido a la escuela, han ido a una corporación, a una universidad, tienen conocimientos y saben de qué manera llegarle a sus hijos. Entonces, hasta los 7 años, los niños eran educados en la casa. A partir de esta edad, los varones tenían varios maestros, con los que aprendían a leer, a escribir, también aprendían cálculo matemático y música. Eso pasaba con los varones. Recuerden que las mujeres no podían ir a la escuela o al colegio. Además, los niños tenían la obligación de asistir a clases de educación física. Allí se les preparaba para el servicio militar. A los hombres también tenían clases de educación física y en esas clases se les preparaba para hacer después el servicio militar. En la antigüedad, los niños podían ser desposados, coronados como monarcas o colgados como criminales, pues las leyes medievales no distinguían entre niños y adultos. Ojo a esto. Entonces, miren que en la antigüedad a muchos niños eran colgados como criminales, se casaban, también se coronaban como monarcas, pues en las leyes medievales no se distinguía entre lo que era un niño y lo que era un adulto. Muchos de los niños que venían al mundo, eran no deseados. Tener un niño significaba un cuerpo más que vestir y una boca más que alimentar. Entonces, miren, en este periodo de la vida, entonces muchos niños que nacían no eran deseados. Los padres no tenían la más mínima intención de tener ese hijo. Sin embargo, pues venía al mundo y ya entonces veían eso como una carga, ¿cierto? Como una carga, como, ay, no, ahora toca vestir a alguien más, alimentar otra boca más. Entonces era visto de esa forma. Eso pasa hoy en día también. Hay muchas mamitas que no lo esperaban, pero sin embargo luego se convierte en una alegría y todo eso. En ocasiones se abandonaban o se colgaba a los bebés no deseados y los padres que no querían matar a sus hijos los mandaban al campo con una nodriza o los dejaban en un orfanato, donde era bastante probable que muriera. Entonces, muchos papás que no los querían los mataban, los ahogaban, o sea, eran vistos prácticamente como una cosa que no sentía o que de pronto no tenía sentimiento y los papás pues eran bastante insensibles durante este periodo. En la Edad Media todos los niños actuaban de sirvientes en los hogares o en casas ajenas y muchas veces tenían que volver corriendo a la escuela a mediodía para atender a sus padres. Entonces miren que en la Edad Media los niños trabajaban, ya hoy en día eso está prohibido. Las leyes, ¿cierto? Y las normas han prohibido que los niños trabajen, pues porque los niños en la etapa que están deben educarse primero para poder servir a la sociedad, no trabajar. En esta época de la Edad Media los niños tenían que atender, hacer oficios en su casa, eran tratados como unas personas adultas. No existía el término niño. Estos eran considerados adultos en miniatura y no tenían ropa para ellos mismos ni cuidados especiales. Como vemos aquí, estos niños que están en la foto están vestidos con ropa de persona adulta, con ropa de persona que trabaja. Me asustó esa persona que entró ahí. No tenían siquiera una ropa como hoy, que ya encontramos, que hoy en día nosotros encontramos almacenes en los que venden ropa que es exclusiva para los niños. Pues en esta época no existía eso. Más adelante, ya en el siglo VIII, una ley dio carácter público al castigo corporal en los niños. Si se le azota a un niño hasta que sangre, el niño lo recordará, pero si se le azota hasta causarle la muerte, se aplicará la ley. La costumbre de azotar a los niños con diversos instrumentos en la escuela y en el hogar fue común. Miren entonces que en el siglo VIII habían leyes, no leyes que protegían a los niños, leyes que por el contrario le imponían castigos. O sea, esto era permitido, esto era normal, que castigaran a los niños con azote. Y además, si lo mataban, pues no pasaba nada. Era permitido porque era
normal que de tanto castigarlo, pues de tanto darle azote, el niño murió y no pasaba nada, así decía la ley. Entonces, por eso era muy común que los niños recibieran castigos como el azote, tanto en el hogar como en las escuelas. Ya ustedes saben que el día de hoy eso no es permitido, principalmente en las escuelas. En el hogar, pues un castigo moderado, que los papás pues lo hagan moderado y que no sea ya un maltrato físico, puede suceder. Pero en las escuelas, los docentes tienen que cuidarse en no tocar a sus estudiantes porque eso está penalizado, ¿cierto? No pueden hacerlo porque se imponen a una sanción disciplinaria, a una sanción pecuniaria, a una sanción penal inclusive. Entonces nosotros debemos cuidar a nuestros estudiantes. Ese es el deber que tenemos como docentes. No castigar. Bueno, en el siglo XIV, con la llegada de la Ilustración del siglo XVIII, se determinaron grandes cambios. Se destacaban autores como Rousseau, que pensaban que la educación del niño comenzaba desde el nacimiento y que debía impedirse cualquier práctica que los convirtiera en esclavos, además de estimular el deseo de aprender. Ya aquí empieza el pensamiento a cambiar. Miren, ya en el siglo XVIII, con la llegada de la Ilustración, ya se empieza a mirar el niño de otra manera. Y fue Rousseau, ese gran pensador del cual se conoció en la Revolución Francesa, empieza a decir pues que a los niños hay que tratarlos de otra forma, ¿cierto? Que ya los niños necesitan ser educados, que los niños necesitan estimularles el deseo de aprender, el deseo de crecer en el conocimiento. Y Pestalozzi, que también fue un pedagogo muy conocido, que perfeccionó los métodos de la enseñanza de la lectura, del lenguaje y del cálculo, el objetivo principal era integrar a los niños de escasos recursos a la vida social a través de la enseñanza de un oficio. Pestalozzi fue un pedagogo muy conocido porque además le gustaba hacer obras sociales. Tenía escuelas en las que le gustaba educar a los pobres y a los campesinos. Entonces fue muy conocido y miren que ya en esta época del siglo XVIII, él empezó a generar métodos de enseñanza de lectura, de lenguaje y de cálculo. Y su objetivo principal era acoger a esos niños que tenían escasos recursos y incorporarlos a la vida social a través de la enseñanza de un oficio. En el siglo XX, el trabajo infantil fue una práctica aceptada. Venimos evolucionando, ¿cierto? Miren que en el siglo XVIII ya empezó a aceptarse a los niños. Sin embargo, en el siglo XIX todavía continuaba la práctica del trabajo infantil y era una práctica aceptada. Bueno, siglo XIX. Con la llegada de la revolución industrial en el siglo XIX, debido a la necesidad de mano de obra barata, los niños trabajaban en las minas, fábricas textiles y otras industrias. Trabajaban jornadas de 12 horas, con un solo día de descanso a la semana y el salario era muy bajo. Mira, inclusive los niños trabajaban más de lo que nosotros hoy en día trabajamos. Nosotros hoy en día está permitido en la ley laboral trabajar 8 horas. Lo que es después de 8 horas es trabajo extra, ¿cierto? Es hora extra y hay que remunerarlo como hora extra diurna o nocturna. Pero miren que aquí, durante la Revolución Industrial, estos niños trabajaban 12 horas y esto era además permitido, porque se necesitaba abundante mano de obra para trabajar en estas industrias que en este momento se desarrollaron. Al niño se le exigía una actitud conformista y pasiva, y se le valoraba únicamente por su capacidad de trabajo. Así surgió también la necesidad de crear leyes para regular el trabajo infantil. Entonces, en esta época existían unas leyes que regulaban ese trabajo infantil. Luego, al finalizar la Primera Guerra Mundial, fue aprobada la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño. El primer texto histórico que reconoce la existencia de los derechos específicos para las niñas y los niños. Además de la responsabilidad de las personas adultas sobre su bienestar. Entonces ya aquí, con la finalización de la Primera Guerra Mundial, empezamos a ver un cambio, ¿cierto? Empieza a darse un cambio ya
empiezan a reconocerse esos derechos de los niños, y de las niñas, además de la responsabilidad de las personas adultas sobre su bienestar. Y entonces empieza a verse aquí ya que somos nosotros, las personas adultas, las que debemos proteger a los niños. ¿Por qué? Pues porque ellos ante nosotros son personas vulnerables, son personas que nosotros pues tenemos una capacidad de subordinación sobre ellos. La mente de un niño todavía es una mente que se deja manipular fácilmente. Entonces, por esa razón, nosotros como adultos tenemos la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos y no tanto por el cumplimiento de los derechos, sino de prevalecer y de cuidar la infancia. La finalización de la Segunda Guerra Mundial trajo también dos hechos relevantes. Ya estamos hablando acá de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la UNICEF y el desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas. Estos hechos fueron determinantes para la elaboración de los derechos del niño en 1959. Entonces miren que ya aquí estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y entonces ya acá se generó entonces la creación de la UNICEF y también ustedes saben que la UNICEF hace parte de la ONU, ¿cierto? La UNICEF es un fondo que hay dentro de la ONU que se encarga pues de la niñez y todo lo relacionado con ello. Esto prácticamente se dio con la elaboración de los derechos del niño en 1959. Años más tarde, ya en 1989, se firma la Convención de los Derechos del Niño, a través del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos y se subyacen aquellos derechos especiales para ellos, ya que por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, necesitan una protección especial. Entonces miren que ya aquí, cuando se firma la Convención de los Derechos del Niño, se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos. Y además de eso, se subraya o se resalta aquellos derechos especiales que tienen ellos, ya que por no haber alcanzado un pleno desarrollo ni físico ni mental, necesitan una protección especial de todos nosotros. Es decir, que nosotros debemos proteger especialmente a los niños porque ellos no han alcanzado su desarrollo ni físico ni mental, o sea, no han alcanzado su desarrollo pleno. Con la llegada de las nuevas tecnologías en el siglo XXI, que estamos ahora, este es el siglo XXI en el que nosotros nos encontramos viviendo, los niños están desarrollando nuevas habilidades y formas de aprendizajes. Además, la globalización da lugar a grandes diferencias que se reflejan en el tratamiento de la infancia. Mientras que en los países occidentales los niños son sujetos de pleno derecho, protegidos y valiosos. Existen otras duras e injustas realidades, pues en países no desarrollados muchos niños siguen siendo víctimas de explotación infantil, guerras y desigualdad. Esto sigue pasando lamentablemente a pesar de todas estas, a pesar de la creación de la UNICEF, a pesar de la Declaración de los Derechos de los Niños. En muchos países sigue dándose la explotación infantil, las guerras y las desigualdades en cuanto a los niños. Bueno, esto era todo lo que les iba a decir sobre la infancia. A continuación les voy a mostrar un video. Vamos a prestar mucha atención a ese video y de ese video pues vamos a dar nuestra opinión. Voy a silenciar mi micrófono para que no se escuche con doble sonido. Parece ser que la noción de infancia no es ni ha sido un concepto fijo. En realidad varía enormemente en la historia y entre las culturas.
En un libro del año 1960 que me fascinó, su autor, Philip Arias, argumenta que antes del siglo XVII la infancia no era un concepto reconocido. Fue solo en algún momento entre 1600 y el siglo XX que el término niño empezó a tener su significado actual. El autor explica que en la sociedad medieval, a la edad de 7 años los niños actuaban y eran tratados como pequeñas versiones de los adultos que los rodeaban. Él escribe mini adultos. En la sociedad moderna posmedieval, los niños no se asociaban con ciertas maneras específicas de hablar o con determinadas actividades, tales como juegos, canciones o la exploración libre. Y eran más bien introducidos al mundo adulto a una edad muy temprana a través de la explotación sexual y laboral. Así, el estatus del niño como una fase distinta de la existencia humana es relativamente nuevo y surgió alrededor del siglo XVII, al mismo tiempo que las reducciones de la mortalidad infantil, los cambios en el sistema educativo y la aparición de una unidad familiar separada. Durante la mayor parte de la historia humana era común que una proporción significativa de los niños no sobrevivieran hasta la edad adulta. 7 de cada 10 niños no vivían después de los 3 años de edad en la Edad Media. Esta alta tasa de mortalidad era una de las razones por las cuales se trataba a los niños con indiferencia emocional. Cuando los índices de supervivencia aumentaron, los padres empezaron a tratar a los niños con más interés y afecto. Alguna evidencia de nuestra región relata cierta indiferencia emocional hacia los niños, incluso en tiempos recientes. El libro La historia de la infancia en el Chile republicano cuenta que en el año 1833 los niños no recibían un funeral apropiado y solo en el año 1877 el castigo físico fue legalmente prohibido. Hasta entonces los padres consideraban que el castigo físico para los niños era aceptable e incluso deseable. No obstante, esta percepción variaba según las culturas. Los mapuches, por ejemplo, pensaban que los niños no debían ser castigados, pues castigarlos debilitaría su fuerza. En el siglo XVIII, el impacto de la industrialización intensificó la explotación de muchos niños. Aunque siempre trabajaron durante la sociedad preindustrial, el surgimiento del sistema fabril solo empeoró las cosas para los niños trabajadores, ya que muchas de las tareas que hacían eran peligrosas y las condiciones laborales eran insalubres. Esta situación condujo a una nueva visión durante el siglo XIX. El niño era objeto de la lástima o de la filantropía. Los políticos entonces se alarmaron por las condiciones en las cuales los pequeños trabajaban en las fábricas y entonces establecieron una legislación para que controle esas prácticas. Fue el primer compromiso serio del Estado moderno con los niños, al controlar las condiciones del empleo infantil y fijar estándares mínimos. En estas condiciones el Estado se convirtió en el árbitro máximo del bienestar infantil. Hacia fines del siglo XIX, la vida de muchos niños todavía estaba dominada por la pobreza y la enfermedad. Sin embargo, la idea de los niños como un objetivo clave de la política ya se había arraigado firmemente, haciendo camino para la intensa atención que mereció el bienestar infantil en el siglo XX. Durante ese siglo, una clara visión surgió en torno a que el bienestar infantil no era solamente una responsabilidad familiar. Cada vez más los niños eran vistos como una responsabilidad del Estado, que intervenía en su educación, en su salud y en su crianza para mejorar el bienestar nacional a través del desarrollo de sus futuros ciudadanos. Este cambio en el paradigma del siglo XX se reflejó en algunos hitos en materia de derechos. En el año 1924, por ejemplo, la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños fue el primer texto histórico que reconoce sus derechos pese a que no era vinculante para los estados. Más tarde, en el año 1946, se creó el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas. Luego de la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959, la infancia se convirtió en una cuestión esencial en los programas de cooperación internacional y los niños comenzaron a ser vistos como titulares de derechos. No fue sino en el año 1989 que 140 estados suscriben la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado sobre derechos humanos más ampliamente ratificado en el mundo y la base sobre la cual descansan en la actualidad muchas políticas sociales para la infancia.
Bueno, listo. Entonces, después de haber visto ese video, después de haber dado mi explicación, a ver quién me cuenta, ¿el concepto de la infancia siempre ha sido el mismo? Según eso, ¿o ha variado? A ver, Kelly Peña. Ah, no, Kelly Peña abandonó la reunión. A ver, una de las compañeritas. Buenas. Hola, Sara Sandoval, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Buenas tardes para todos y bendiciones. Bueno, bendiciones, Sara. Amén, gracias. Bueno, profe, la verdad es que no ha sido lo mismo, ha ido evolucionando poco a poco y lo que ya vemos hoy en día es muy diferente a lo que se vivía antes, que no tenía ni participación y se veía, a pesar de que mire que el ser humano se empieza por la infancia y no había mucha, y no tenía mucho ni los derechos ni tenían deberes ni nada. El cambio ha sido único al tiempo en el que hoy estamos, se ha ido cambiando. Gracias. ¿No te parece alarmante lo que pasaba antes? Totalmente, porque mire todo lo que eso, que si unos padres mataban a los hijos, daba por igual porque no tenía nada. Mire lo que, y hoy en día, si nos damos cuenta, hoy hay más para pelear por ellos, porque cuando ya ven que un niño desaparece o algo, empiezan a buscar y a investigar hasta lo más profundo, y mire que anteriormente nada de eso. O sea, se queda uno de ver lo que era el tiempo de antes con el de hoy, totalmente diferente, profe. Gracias a Dios hemos avanzado y todo eso ha mejorado porque los niños se merecen que sea así como es hoy y lo necesitan, ¿cierto? A ver, otra pregunta. ¿Cómo era cómo era considerado el castigo físico antes? ¿Cómo era considerado? A ver, ¿quién participa o yo llamo? Bueno, vamos a llamar entonces. Me gusta así, me gusta que sea voluntario. Vamos a ver por aquí. Bexi, hola Bexi. Hola, señor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Bexi, de acuerdo a lo que vimos ahí, de acuerdo a la explicación, de acuerdo al video, ¿cómo era considerado el castigo físico anteriormente? No, señor, da una imagen impresionante porque, o sea, antes, o sea, mataban a los niños y ahora en día eso como que ha cambiado, señor, porque ahora en día los niños tienen derechos, cómo los protegen, como dijo la compañera. O sea, yo me he quedado sorprendida de eso O sea, que no acabo de ver. sabías esto que acabamos de decir hoy, no conocías acerca de esto. No tanto así, señor. Que los mataban así en la época de antes, ¿no? Vale, muchas gracias, Bexi. Se me están yendo de la clase con el temor de que no las llame. Bueno, vamos a llamar a otra por acá. Francia Payares. Hola, Francia, ¿cómo estás? Francia, hola, hola. Hola, profe, sí estoy presente. ¿Cómo estás, Francia? Sí. Bueno, Francia, Es un que la periodo. conexión no la tengo muy buena, pero sí. ¿Ah? No me escuchas muy bien. No lo escuché el video, no lo escuché muy bien. No lo escuché Bueno, muy bien, pero la pregunta es que cómo era el castigo de los niños en el tiempo de antes era horrible. Ponían cierto. era a trabajar y no estudiaban. Eso, Era terrible lo que hacían con nuestros niños anteriormente. muchas gracias, Francia. Bueno, Francia dio su opinión, a pesar de que no tenía bien conexión, dio su opinión. Muchas gracias, Francia. Bueno, vamos a preguntarle a Jamie Acosta Pérez. Hola, Jamie. Jamie, hola, hola. Jamie. Bueno, Jamie no está o abandonó. Me están abandonando la reunión por temor a que la llame. No lo puedo creer. Vamos a preguntarle entonces a María Piedad. Hola, María Piedad. Hola, profe. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, María Piedad, la pregunta es, hubo un periodo de esos que hablamos allí en el que se intensificó el trabajo infantil. ¿Cuál fue ese periodo? Bueno, yo lo que pues entendí fue que en el siglo XVII se intensificó más el trabajo y pues de ahí en adelante fue que ya pues comenzaron pues a reconocer más a los niños. Después de ese momento, entonces ya se comenzó a prohibir el castigo
en el año 1987. No, 1977, sí. Listo, María Piedad. Bueno, el periodo donde más se intensificó fue durante la Revolución Industrial, ¿cierto? Ya que en la Revolución Industrial se requería mayor mano de obra calificada y barata, entonces en ese momento se acogió a los niños para que trabajaran en todas estas fábricas que estaban surgiendo con la Revolución Industrial. Bueno, vamos a preguntarle por aquí a otra compañera, no se me vayan, por favor. Ay, no puede ser, se me están yendo todas. Bueno, a ver, Yuris, Marcela. Buenas tardes, profe. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Bien, profe, mire que ahora en estos tiempos, pues uno le pega a los niños y ya el bienestar y eso castigan a uno. Y en los tiempos de antes eso no pasaba. O sea, ya a los niños ahora uno no les puede ni pegar ni nada, porque enseguida a la policía o esas cosas hasta lleva a cárcel. Y ya en los tiempos de antes eso era como algo normal. Así es, Victoria. Bueno, miren, la idea no es perseguirlas ni que se salgan huyendo, porque esa no es la idea. La idea es que participen, ¿verdad? Porque para eso estamos acá. Estamos acá para aportar, no importa si me equivoco y no era lo de eso, no importa, pero aporté y dije algo. Yo lo que quiero es que pierdan ese miedo, porque yo no me las voy a comer ni las compañeras tampoco, ¿listo? Entonces participemos. Tengo otra pregunta por aquí, vamos a ver quién me la contesta, me levanta la mano. ¿Cuándo empezó o con qué empezó a cambiar la visión de la infancia? Ya empezaron a dejar esos castigos y todo eso. A ver, ¿qué fue? ¿Cuál fue eso que empezó a ser diferente, esa visión de la infancia, según lo que vimos ahí o lo que aprendimos con la exposición, con la explicación, como lo quieran llamar, o con el video? Y otra pregunta es, ¿cuál es el primer texto que reconoce la infancia? A ver si nos quedó o nada. Bueno, entonces voy a decirlo yo. Empezó a cambiar ya cuando empezaron a darse ese tratado de derechos, ¿verdad? Que fue la Declaración de Ginebra. Ahí empezó a cambiar toda esta visión que se tenía sobre la infancia y empezó a verse que los niños, ¿recuerdan a Rousseau y se me escapa el nombre ahora. Bueno. Sí, profe. ¿Cómo? Pestalozzi, profe. Pestalozzi, se me acababa el nombre. Pestalozzi, Rousseau, que empezaron ya a mirarla de otra forma, este concepto de infancia, empezaron a ver que ya el infante debía educarse antes de trabajar. Posteriormente sale ya la Declaración de Ginebra, que esa Declaración de Ginebra pues no había sido todavía suscrita por muchos países, pero ya empieza a hablar de los derechos del niño y posteriormente ya se da lo que son los derechos de los niños, que lo suscriben casi todos los países, muchos países del mundo suscriben a ese tratado, que es el tratado más conocido, el tratado al que más se han suscrito países en el mundo, y ya posteriormente pues cada país se encarga de en su territorio regular estos derechos del niño. Por ejemplo, en Colombia, nosotros los derechos del niño encontramos en la Constitución, hay un capítulo del que se habla exclusivamente de los derechos del niño, pero aparte de eso nosotros tenemos la ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, donde también podemos encontrar todos los derechos de los niños, encontramos también los deberes de los niños allí plasmados. Bueno, nuestra primera tarea, mis hijas, es sobre este tema. Nos toca hacer una línea de tiempo. ¿Qué es una línea de tiempo? Es hacer sucesivamente con todas las, para los que no sepan, algunas deben saber, con todas las fechas que se han mencionado aquí, desde el primer siglo que se empieza a hablar de infancia, vamos a ir ubicando qué pasó en el siglo V, por ejemplo, en el siglo X, en el siglo XV, en el siglo XVIII, o sea, los eventos que podamos destacar de la infancia a lo largo del tiempo. Entonces vamos a ir ahí en esa línea del tiempo ubicando, puede ser por siglos, puede ser por año, como usted quiera, ¿listo? ¿Cómo lo va a hacer? Pues con esta información que se dio hoy aquí en clase, pero además de eso, allá en la plataforma usted tiene un documento y si usted quiere puede ampliar más con otra información que encuentre en la web. Recuerden que hoy estamos pues, en la sociedad del conocimiento y nosotros podemos adquirir todo el conocimiento que queramos de allí de la web.
Entonces tienen esa primera tarea que espero y aspiro que me la manden esta semana. ¿Hay alguna pregunta de este tema, de la tarea, de la nota, de cualquier cosa? Levante la manito si alguna tiene una pregunta, una inquietud. No, ninguna, profe. Por mi parte, no.